El último eco antes del silencio. Hay noches en las que la música no se escucha. Se sobrevive. Dicen que cada teatro guarda secretos entre sus muros. Pero el Teatro Aristeo no guarda secretos. Los respira. Sus pasillos, largos y húmedos, parecen exhalar memorias atrapadas, como si cada nota interpretada hubiera dejado una cicatriz invisible en el aire. No deberías estar aquí tan tarde. La voz del conserje resuena, baja, casi como si temiera despertar algo. Este lugar no se queda en silencio cuando se apagan las luces. Clara Ledesma no responde de inmediato. Sus dedos recorren la superficie rugosa de una partitura antigua extendida sobre una mesa de madera ennegrecida por el tiempo. El papel cruje, como si protestara por ser tocado. Trabajo, responde finalmente, sin apartar la vista. Alguien tiene que terminar lo que él dejó incompleto. Pero ambos saben que eso no es del todo cierto. Porque esa partitura no está incompleta. Está esperando. Un viento frío se cuela por las grietas del teatro, y con él, un susurro apenas perceptible. No proviene de ninguna boca. No es humano. Es una vibración. Una frecuencia que parece deslizarse entre los instrumentos abandonados. Clara cierra los ojos. Escucha. Y entonces lo siente. No es solo una nota. No es música. Es un grito. Uno que no pertenece al presente. Uno que alguien atrapó. ¿Sabes por qué cerraron este lugar? Insiste el conserje, ahora más cerca, más inquieto. No fue por el derrumbe. Ni por falta de dinero. Fue por esa noche. La noche en que el maestro cayó muerto frente a todos. Clara abre los ojos lentamente. León Varela, susurra, casi con reverencia. El nombre parece pesar en el aire. Un genio. Un prodigio. Un hombre que, según los archivos oficiales, murió de un colapso cardíaco en medio de su última obra. Pero los registros alternativos, los que no aparecen en periódicos ni archivos públicos, cuentan otra historia. Una historia que huele a sangre. Dicen que la música no terminó cuando él murió, continúa el conserje. Que hubo una nota. Una sola. Que nadie pudo explicar. Y después. El silencio más largo que este teatro haya conocido. Clara observa la partitura nuevamente. Las manchas oscuras no son tinta. Nunca lo fueron. ¿Y si esa nota no era parte de la obra? Pregunta ella, apenas audible. ¿Y si era otra cosa? El conserje no responde. Porque en ese instante algo suena. Un leve soplo. Como si alguien, en algún rincón invisible del teatro, hubiera acercado los labios a un instrumento de viento. Y tocado. Clara se queda inmóvil. El sonido crece apenas un segundo, y desaparece. Pero deja algo detrás. Una sensación. Una certeza. Esto no es una restauración. Es una exhumación. Miles de personas aplaudieron esa noche, dice Clara, ahora con una calma inquietante. Sin saber que lo que escuchaban no era solo música. Hace una pausa, respira y susurra, era una confesión. El teatro parece reaccionar. Las vigas crujen. El aire se vuelve más denso. Y por un instante, Clara cree escuchar palabras dentro del silencio. No completas. No claras. Pero suficientes para entender que alguien quiere ser escuchado. Voy a terminar esta obra, dice, más para sí misma que para el conserje. Y cuando lo haga, vamos a saber la verdad. El hombre la observa, con una mezcla de miedo y resignación. La verdad. A veces debería quedarse enterrada. Clara sonríe levemente. No cuando sigue gritando. La luz parpadea. La partitura se mueve apenas. Como si hubiera sido tocada por manos invisibles. Y en algún lugar profundo del teatro, algo responde. Si esta sinfonía es en realidad la grabación de un asesinato. Si cada nota es un fragmento de un crimen oculto a plena vista. Entonces la pregunta no es quién murió aquella noche.
sino, quien sigue esperando ser escuchado. ¿Y estás listo para descubrirlo en cada capítulo suscribiéndote antes de que el último acorde vuelva a sonar? La partitura maldita. El teatro nunca volvió a estar realmente vacío. Aunque las luces permanecían apagadas y las butacas cubiertas por una fina capa de polvo, había algo. Algo que se negaba a desaparecer. Como si la última función no hubiera terminado del todo. Clara lo comprendió en cuanto comenzó a trabajar. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando colocó el primer fragmento restaurado sobre el atril improvisado. Afuera, el viento golpeaba las viejas ventanas como si intentara entrar. Adentro. El silencio era demasiado perfecto. Bien. Veamos qué ocultas, murmuró. Encendió el pequeño reproductor digital conectado a un software de reconstrucción sonora. Las notas comenzaron a dibujarse en la pantalla, transformándose en sonido. Un violín. Luego otro. Después. Los vientos. Y entonces ocurrió. Clara frunció el ceño. No. Eso no está escrito así. Detuvo la reproducción. Retrocedió. Reprodujo de nuevo. Ahí estaba. Una disonancia imposible. Una nota que no correspondía a la estructura armónica. No era un error. Era una intrusión. Esto no es música. Es interferencia. Pero no era estática. Era algo más. Ajustó las frecuencias. Aisló la sección. Amplificó. El sonido se estiró. Se deformó, y entonces, por un instante fugaz, lo escuchó. Un suspiro. No. Un jadeo. Clara apartó las manos del teclado como si hubiera tocado algo vivo. No puede ser. El aire en la sala cambió. Más denso. Más pesado. Y entonces, detrás de ella, te dije que no se quede en silencio. Clara giró bruscamente. El conserje estaba en la puerta, observándola con una mezcla de miedo y resignación. Eso que estás escuchando. No es parte de la obra. Clara tragó saliva. Al contrario. Creo que es la parte más importante. Volvió a la pantalla. Zoom. Más profundo. Las ondas de sonido no eran caóticas. Tenían patrón. Ritmo. Como si alguien hubiera escondido algo dentro de ellas. Es un mensaje, susurró. No. Es una grabación. El conserje negó lentamente. No juegues con eso, muchacha. Aquí han pasado cosas. Músicos que se enferman, otros que se van sin decir nada. Algunos dicen que escuchan voces cuando llegan a ese punto de la pieza. Clara no respondió. Porque en ese momento, volvió a sonar. Sin que ella presionara nada. Una ráfaga breve. Un soplo. Y luego. Un grito ahogado. Esta vez no fue una ilusión. Ambos lo escucharon. El conserje retrocedió. No. No, eso no estaba antes. Clara, en cambio, se quedó inmóvil. Sus ojos clavados en la pantalla. Sí estaba. Solo que nadie lo había escuchado correctamente. Sus dedos temblaron al avanzar la reproducción cuadro por cuadro. Y entonces lo vio. Insertado entre las frecuencias. Oculto entre las capas de sonido. Un patrón irregular. Pero orgánico. Como una huella. Como una voz atrapada. Alguien. Está ahí dentro. El conserje salió casi corriendo, murmurando oraciones que se perdieron en el pasillo. Clara se quedó sola. O eso creyó. Porque mientras analizaba la partitura física, notó algo que no había visto antes. Las manchas oscuras. No eran aleatorias. Seguían una secuencia. Marcaban compases específicos. Como si señalaran. Momentos exactos. Momentos clave. Momentos donde la música cambiaba. Donde el sonido se rompía. Donde algo ocurría. ¿Qué hiciste, Varela? Susurró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué metiste aquí dentro?
El teatro respondió. Un crujido. Luego otro. Y en algún lugar lejano, un instrumento de viento dejó escapar una nota baja, sostenida. Antinatural. Clara levantó la vista lentamente. No estás muerto. ¿Verdad? Silencio. Pero no vacío. Nunca vacío. Respiró hondo. Y tomó una decisión. Voy a reconstruirla completa. Aunque tenga que escuchar cada maldito segundo. Porque ahora lo entendía. Esto no era una obra inconclusa. Era una confesión fragmentada. Y alguien. O algo. Quería que fuera escuchada. Antes de continuar, hay algo que debes saber. Esta audionovela que estás escuchando ha sido generada con inteligencia artificial, pero detrás de cada detalle, cada giro y cada susurro, hay un equipo humano que revisa, construye y da forma a esta historia para que cobre vida en tu mente. Si esta experiencia te está atrapando, compártela. Porque cada reproducción, cada escucha, permite que estas historias sigan existiendo en la oscuridad. Clara volvió a presionar reproducir. Y esta vez, no estaba sola. Porque cuando el sonido alcanzó esa nota imposible, una nueva voz se sumó al eco. Más clara. Más cerca. Más consciente. Ayúdame. Clara se quedó paralizada. Sus labios apenas se movieron. ¿Quién eres? La respuesta no llegó en palabras. Llegó en sonido. En dolor. En memoria. Y entonces lo entendió. Esto no era solo una grabación. Era un momento atrapado en el tiempo. Repitiéndose. Esperando. Si lo que Clara ha encontrado es realmente la voz de una víctima atrapada dentro de la música, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrió exactamente la noche del estreno, y quién más sabía que la sinfonía no era arte, sino evidencia? Los gritos entre los vientos. El sonido no desapareció. Se quedó suspendido en el aire, como una herida abierta que se niega a cerrar. Clara no apartó la mirada de la pantalla. El pulso le martillaba en las sienes, pero sus manos ya no dudaban. Ayúdame. La palabra había sido clara. Demasiado clara. No es una ilusión, susurró. No puede serlo. El software seguía corriendo. Las ondas vibraban con una irregularidad orgánica. Clara comenzó a aislar frecuencias más profundas, empujando el sistema más allá de sus límites. Si estás ahí, te voy a encontrar. El cursor avanzó. Segmento por segmento. Compás por compás. Y entonces lo vio. Las frecuencias no solo contenían sonido. Contenían variaciones microscópicas, modulaciones imposibles para una interpretación convencional. Era como si alguien hubiera manipulado el aire mismo. Esto no fue grabado. Fue incrustado. Una técnica impensable. Un acto deliberado. Un crimen. Diseñado para repetirse. El sistema emitió un pitido agudo. Sobrecarga. Clara ignoró la advertencia. Aumentó la ganancia. Y el sonido respondió. Primero, un susurro. Luego, respiración. Y después, un grito desgarrado que no pertenecía al presente. Clara se cubrió la boca, conteniendo un impulso primario de huir. Pero no se movió. Porque ahora sabía. Ese grito no era solo dolor. Era memoria. Horas después, el amanecer apenas se filtraba entre las rendijas del teatro cuando Clara salió al archivo histórico. Polvo, cajas olvidadas, documentos sellados. Nadie había tocado ese lugar en años. Encendió una lámpara. Y comenzó a buscar. León Varela, León Varela. Carpetas. Recortes. Programas antiguos. Y entonces. Un nombre. Elena Salvatierra. Soprano principal. Última presentación, la noche del estreno. Estado, sin registro posterior. Clara frunció el ceño. ¿Sin registro? Eso no existe. Siguió buscando. Y lo encontró.
Un informe incompleto. Una nota interna. Desaparición no esclarecida. Caso cerrado por falta de evidencia. Clara sintió un escalofrío. No desapareció. Las piezas comenzaron a encajar. El grito. La partitura. Las marcas. Los compases señalados. La mató. La palabra cayó pesada, definitiva. Y la convirtió en música. El teatro, mientras tanto, no estaba en silencio. En la sala principal, los instrumentos comenzaban a ser afinados para los primeros ensayos de reapertura. Héctor Zúñiga caminaba entre los músicos con una sonrisa tensa, casi forzada. Quiero precisión absoluta, ordenó. Esta obra no admite errores. Un trompetista levantó la mano. Maestro. Hay algo raro en el tercer movimiento. Es como si, no sé. Como si la nota no quisiera salir. Héctor lo miró fijamente. Entonces haz que salga. El músico asintió, incómodo. Llevó el instrumento a sus labios. Inhaló. Y sopló. La nota emergió. Pero no era limpia. Se quebró. Se distorsionó. Y por un instante, todos en la sala lo sintieron. Un estremecimiento colectivo. Como si algo hubiera pasado entre ellos. El trompetista bajó el instrumento, pálido. Yo. Escuché algo. Héctor apretó los dientes. Concéntrate. Solo es música. Pero sabía que no lo era. Lo sabía. Porque él también lo había escuchado. Clara regresó corriendo. Detengan el ensayo. Las miradas se clavaron en ella. Héctor avanzó. ¿Qué estás haciendo? Clara levantó los documentos. No es una obra. Es una escena del crimen. Silencio. Pesado. Inmóvil. León Varela asesinó a Elena Salvatierra, continuó. Y usó la orquesta. Los instrumentos de viento M. Para capturar su último momento. Algunos músicos retrocedieron. Otros negaron. Héctor la observó, frío. Eso es absurdo. No, respondió Clara. Es brillante. Enfermo. Pero brillante. Cada nota. Cada disonancia. Es parte del momento exacto en que ella murió. Un violinista dejó caer el arco. Entonces. Cuando tocamos. Clara asintió. La estamos obligando a morir otra vez. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Y entonces. Sin que nadie tocara nada. Una corriente de aire atravesó la sala. Los instrumentos vibraron. Y desde la sección de vientos. Salió un sonido. Bajo. Arrastrado. Humano. Ayúdame. Esta vez, todos lo escucharon. El caos fue inmediato. Gritos. Pasos. Músicos abandonando sus posiciones. Héctor gritó órdenes que nadie obedecía. Clara se quedó inmóvil. Mirando el escenario. Porque en medio del desorden. Vio algo. Una silueta. Breve. Transparente. En el lugar donde estaría la soprano. Y luego. Nada. Horas después, el teatro volvió a cerrarse. Pero ya era tarde. La obra había despertado. Y no estaba sola. Clara sostuvo la partitura, ahora temblando en sus manos. No solo está atrapada. Sus ojos se oscurecieron. Está intentando salir. El viento sopló nuevamente. Pero esta vez. No sonaba como aire. Sonaba como respiración. Si Elena no desapareció. Si fue convertida en un eco eterno dentro de la música. Entonces la verdadera pregunta no es cómo murió, sino, ¿qué dejó León Varela preparado en la partitura? ¿Para cuando alguien finalmente lograra escucharla completa? La confesión sonora. El teatro ya no fingía estar dormido. Respiraba. No como un edificio. Sino como una criatura antigua que, tras años de silencio, volvía a percibir el mundo. Clara lo sintió al cruzar el umbral una vez más. No hubo saludo del conserje.
No hubo eco vacío. Solo, presencia. Ya no estás escondida, ¿verdad? Susurró. El aire vibró levemente, como si algo hubiera respondido sin palabras. La noche anterior había cambiado todo. Ya no se trataba de hipótesis ni de reconstrucciones técnicas. Lo que estaba dentro de la partitura estaba vivo de alguna forma. Y quería salir. Clara descendió por las escaleras laterales hacia las zonas clausuradas. Las linternas del móvil apenas iluminaban las paredes descascaradas, donde el yeso caído dejaba ver capas antiguas. Capas que parecían contener algo más que historia. El camerino de Elena. Tiene que estar aquí. Un plano viejo, arrugado entre sus manos, la guiaba. Pasillo. Puerta cerrada. Candado oxidado. Clara lo observó en silencio. Y luego lo rompió. El chirrido de la puerta fue más que un sonido. Fue una advertencia. El interior estaba intacto. Demasiado intacto. Un espejo cubierto de polvo. Un vestido colgado, detenido en el tiempo. Y sobre la pared. Símbolos. Trazos torpes, repetitivos. Como escritos en desesperación. No, no son símbolos, murmuró Clara, acercándose. Son compases. Fragmentos de la obra. Pero alterados. Deformados. Como si alguien hubiera intentado reescribirlos desde dentro del horror. Un cuaderno cayó al suelo cuando Clara tocó la mesa. Las hojas se abrieron solas. Y ahí estaba. El diario de Elena. La tinta, irregular. Las palabras. Rotas. Clara comenzó a leer en voz baja, casi como si temiera que alguien más escuchara. León ya no duerme. Dice que la música no debe interpretarse. Debe capturarse. Dice que el último sonido de un ser humano es el más puro. Clara sintió un nudo en el estómago. Pasó la página. Ha modificado los instrumentos. Dice que el aire puede recordar. Que puede guardar lo que atraviesa. Otra página. Más temblor en la escritura. Hoy me pidió que cantara. Pero no era música, era un experimento. Clara dejó de leer. Porque el resto no hacía falta. Ya lo sabía. Ya lo había escuchado. No fue solo asesinato, susurró, con la voz quebrada. Fue composición. El teatro crujió. No como una estructura, sino como algo que se estira. Y entonces. Ocurrió. Un sonido. No desde el pasillo. No desde la sala. Desde dentro del cuarto. Un suspiro. Cerca. Demasiado cerca. Clara se giró lentamente hacia el espejo. El polvo. Comenzó a deslizarse. Como si alguien lo tocara desde el otro lado. Y por un instante. Apareció. Una silueta. Una mujer. Incompleta. Fragmentada. Sus labios se movieron. Y esta vez, Clara no necesitó procesar frecuencias. Lo escuchó directamente. Sáquenme. Clara retrocedió, temblando. Elena. La figura titiló. Distorsionada. Como si estuviera atrapada entre planos. Entre notas. Entre tiempo. No puedo salir. El sonido se rompió. Como una cinta vieja. Y la imagen desapareció. El silencio regresó. Pero ya no era vacío. Era insoportable. Minutos después, Clara irrumpió en la sala principal. Héctor estaba solo, revisando la partitura original bajo una luz tenue. No se sorprendió al verla. Sabía que volverías. Clara lo miró, furiosa. Tú sabías. Todo esto. Héctor levantó la vista lentamente. No todo. Pero lo suficiente. La estás usando. Sabes que está atrapada ahí. Héctor sonrió. Pero no había calidez en ese gesto. No está atrapada. Está preservada. Clara negó con la cabeza. Es una víctima, es eterna, interrumpió él. ¿Lo entiendes? Varela lo logró.
Capturó el momento más puro de la existencia humana. Y lo convirtió en arte. Clara sintió náuseas. Eso no es arte. Es una confesión. Héctor se acercó. Demasiado. Entonces hagamos que el mundo la escuche. El silencio entre ambos fue cortado por un sonido familiar. Un soplo. Desde los instrumentos. Y luego. Varias voces. Superpuestas. Distorsionadas. Como si la obra estuviera despertando más de un recuerdo. Clara comprendió algo en ese instante. Algo peor. No es solo Elena. ¿Verdad? Héctor no respondió. Pero su silencio fue suficiente. El teatro entero vibró. Las paredes. Las vigas. El aire. Como si cada rincón contuviera ecos esperando ser liberados. Clara miró la partitura. Luego a Héctor. Luego al escenario vacío. Si esto continúa, no va a salir una sola voz. Sus ojos se llenaron de horror. Van a salir todas. ¿Y tú? Sí, tú que estás escuchando. Si estuvieras en ese teatro, frente a una obra que contiene voces atrapadas entre notas, ¿te atreverías a escucharla completa? ¿O intentarías destruirla antes de que termine? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Porque lo que decidas podría ser exactamente lo que Clara tendrá que hacer a continuación. Y cuando llegue el momento final, cuando la sinfonía se ejecute completa, la pregunta será inevitable. ¿Qué pasará cuando el último acorde libere todo lo que ha estado esperando en la oscuridad? El estreno final. El teatro estaba lleno. Demasiado lleno. Las butacas crujían bajo el peso de una multitud que no sabía. Que no podía saber. Lo que estaba a punto de escuchar. La reapertura del Teatro Aristeo se había convertido en un evento esperado, casi celebrado como un renacimiento cultural. Pero Clara, de pie entre bastidores, solo veía otra cosa. Un sacrificio. «Aún puedes detener esto», susurró, mirando a Héctor. Él no volteó. Su mirada estaba fija en el escenario, donde la orquesta afinaba con precisión mecánica. «No», respondió con calma. «Esto ya empezó hace mucho tiempo». Clara apretó la partitura contra su pecho. Sabía que tenía razón. Esto no comenzó esa noche. Ni siquiera 20 años atrás. Comenzó en el instante en que alguien decidió que el dolor podía convertirse en música. Las luces descendieron. Un murmullo recorrió la sala. Y entonces. Silencio. Héctor alzó la batuta. El primer movimiento comenzó. Cuerdas suaves, casi hipnóticas. Una melodía envolvente que se deslizaba como un suspiro colectivo. El público se relajó, atrapado en la belleza de la composición. Aunque Clara sabía. Sabía lo que venía. «No la escuchen, no así», murmuró, pero su voz se perdió entre las notas. El segundo movimiento se elevó. Más intenso. Más profundo. Los instrumentos de viento comenzaron a integrarse. Y con ellos. La primera grieta. Un espectador en la tercera fila se llevó la mano al pecho. Otro cerró los ojos con fuerza. Una mujer comenzó a llorar sin saber por qué. «Ya empezó», susurró Clara. En el escenario, los músicos seguían tocando, pero algo en sus rostros había cambiado. No estaban interpretando. Estaban resistiendo. El tercer movimiento llegó como una herida abierta. Las disonancias emergieron. Las notas imposibles. Y entonces. El aire cambió. No fue un sonido inmediato. Fue una sensación. Como si el teatro entero inhalara al mismo tiempo. Y no exhalara. Clara avanzó. Paso a paso. Hacia el escenario. «Héctor, detente», él no respondió. Sus brazos se movían con una precisión obsesiva. Guiando. Controlando. Liberando. Y entonces. El clímax. La sección marcada. La nota que no debía existir. El momento donde todo converge. El instante,
donde Elena murió. El sonido explotó. No como música. Como memoria. Un grito atravesó el teatro. Crudo. Desgarrador. Imposible de ignorar. El público reaccionó al unísono. Algunos gritaron. Otros cayeron de rodillas. Los músicos dejaron de tocar. Pero los instrumentos siguieron sonando. Solos. Autónomos. Vivos. Clara subió al escenario. Esto termina ahora. Arrancó la partitura del atril principal. Héctor la sujetó del brazo. ¿No entiendes lo que estás haciendo? Sí, lo entiendo, respondió ella, con la voz firme. Estoy rompiendo el ciclo. Y entonces. Reescribió. En tiempo real. Alteró los compases. Destruyó la secuencia perfecta. Introdujo silencio donde debía haber sonido. Y sonido donde debía haber muerte. El efecto fue inmediato. El grito cambió. Se distorsionó. Se liberó. Las luces estallaron. El teatro tembló. Y por un instante, todo se detuvo. En medio del caos, apareció Elena. No como antes. No fragmentada. No rota. Completa. De pie en el centro del escenario. Sus ojos se cruzaron con los de Clara. Y en ese instante, no hubo miedo. Solo, descanso. Sus labios se movieron. Gracias, y desapareció. El silencio regresó. Pero esta vez, era real. Los instrumentos dejaron de vibrar. El público, inmóvil. Héctor cayó de rodillas. ¿Qué hiciste? Susurró, devastado. Clara lo miró. Lo que tú nunca ibas a hacer. Miró alrededor. El teatro seguía en pie. Pero algo había cambiado. Algo profundo. Algo irreversible. Horas después, el lugar fue evacuado. Cerrado. Sellado nuevamente. Pero Clara sabía. Esto no había terminado del todo. Porque antes de irse, escuchó algo. Muy leve. Muy lejano. No un grito. No una súplica. Un eco. Y si has llegado hasta aquí. Si has sentido cada nota, cada susurro y cada grieta de esta historia. Tu apoyo mantiene vivas estas narraciones. Un me gusta no es solo un gesto. Es otra voz que nos ayuda a seguir contando lo que otros preferirían dejar en silencio. Porque aún queda una última pregunta. Si Elena fue liberada, si la sinfonía fue alterada. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que quedó atrapado en su lugar? ¿Cuándo el último acorde se rompió? El eco que nunca se apaga. El silencio. Nunca volvió a ser el mismo. No en el Teatro Aristeo. No para Clara. No para nadie que hubiera estado ahí aquella noche. Porque lo que ocurrió en el escenario no fue solo una interrupción. Fue una sustitución. 3 semanas después, el teatro permanecía clausurado. Sellado con cintas, custodiado por reportes oficiales que hablaban de fallas técnicas y crisis colectiva. Versiones limpias. Cómodas. Inútiles. Clara observaba el edificio desde el otro lado de la calle. La fachada seguía intacta. Majestuosa. Como si nada hubiera ocurrido. Pero ella sabía. El teatro no había sido cerrado para proteger a la gente. Había sido cerrado. Para contener algo. No debiste venir, dijo una voz a su espalda. Clara no se giró de inmediato. Reconocía ese tono. Cansado. Quebrado. Héctor. Tampoco tú, respondió ella finalmente. Él se acercó despacio, con una mirada que ya no tenía rastro de ambición. Solo, vacío. He intentado olvidarlo, confesó. Pero sigue ahí. Cada vez que cierro los ojos. Clara lo miró. ¿Elena? Héctor negó lentamente. No. Ella no. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Entonces. ¿Qué viste? Héctor tardó en responder.
como si nombrarlo lo hiciera más real. Cuando alteraste la partitura. Cuando rompiste la secuencia. Algo salió, sí. Pero no todo. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué quieres decir? Héctor tragó saliva. Que no liberaste la obra. La descompusiste. El silencio entre ambos se tensó. Elena se fue. Pero lo que Varela hizo. No era solo ella. Clara retrocedió un paso. No, sí, interrumpió Héctor. Había más voces. Más capas. Más momentos. Clara recordó el instante final. El eco. Ese sonido tenue que no había desaparecido. ¿Cuántos? Susurró. Héctor la miró fijamente. No lo sé. Esa noche, Clara regresó. No al teatro. A la partitura. La copia incompleta que había logrado conservar descansaba sobre su mesa. Fragmentos alterados. Compases rotos. Silencios insertados como cicatrices. Encendió el reproductor. Dudó. Pero solo un segundo. Presionó play. Al principio, nada. Solo estática. Luego. Un susurro. Diferente. No era Elena. No era una súplica. Era, más profundo. Más grave. Como si viniera de más lejos. ¿Quién está ahí? Preguntó Clara, con la voz apenas firme. El sonido respondió. Pero no con palabras claras. Con fragmentos. Con ecos superpuestos. Con respiraciones que no coincidían. Clara sintió que algo dentro de la grabación estaba buscando forma. Buscando salida. No, no, murmuró, retrocediendo. Pero no detuvo la reproducción. Porque necesitaba saber. Necesitaba entender. Y entonces. Entre el ruido. Una voz se separó del resto. Clara se quedó inmóvil. Porque esa voz. No le era desconocida. Clara. El mundo pareció detenerse. No, eso no es posible. La voz se repitió. Más clara. Más cercana. Clara. Ayúdame. Ella dejó caer el reproductor. El sonido siguió saliendo. Desde el suelo. Desde el aire. Desde todas partes. Y en ese instante, lo comprendió. No era una grabación. Nunca lo fue. Era un sistema. Una estructura. Una trampa sonora. Y ahora, ella estaba dentro. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada cuando todo quedó en silencio otra vez. Clara no volvió a encender el dispositivo. No volvió a mirar la partitura. Pero sabía. Sabía que algo había cambiado. Porque esa voz no pedía ser liberada. Pedía ser escuchada. Y eso era mucho peor. Dicen que el Teatro Aristeo será reabierto algún día. Que nuevas manos intentarán restaurar lo que quedó inconcluso. Que la música volverá a sonar. Pero si eso ocurre, si alguien decide interpretar de nuevo esos acordes, no estará tocando una obra. Estará abriendo una puerta. ¿Y tú? Que has seguido esta historia hasta el final. Ahora formas parte de ella. Porque cada vez que se cuenta, cada vez que se comparte, el eco se expande. Y para un canal que apenas comienza, compartir estas historias no es solo apoyo. Es permitir que estas voces sigan siendo escuchadas. Que no se pierdan. Que no se apaguen. Porque al final, la verdadera pregunta nunca fue quién murió en esa ópera, sino, cuántas voces siguen esperando su turno. Dentro de la próxima nota que alguien se atreva a tocar.